Hola, ¿qué tal? Estamos en el Bueno, espacio de reflexión filosófica de la educación y de filosofía y educación. Reflexión filosófica de la carrera inicial y filosofía y educación de las carreras de inglés y matemática. Vamos a conversar hoy en este conversatorio titulado Feminismos y rol docente con nuestra queridísima profesora Julia Pérez Iturralde. Julia es profesora de filosofía en el nivel medio, también está terminando la maestría en filosofía política en la Universidad de Quilmes, trabaja en el Bachillerato Popular Vientos del Sur y milita en la organización social y política Amaicha. Así que es una persona muy, muy interesante para tratar el tema de los feminismos, el tema de la docencia en carne propia, en la teoría, ¿no? En el cruce teoría-práctica. Así que bueno, vamos a ver si este conversador logra un buen conversatorio. Julia, ¿cómo te va? hola Mariano, ¿cómo estás? Qué presentación, Mariano. Muy breve, para que no te pongas colorada. Mira. Bueno, vamos a conversar sobre un tema muy interesante, ¿no? El feminismo o los feminismos, lo usamos generalmente en plural porque no hay un feminismo solo, sino que hay muchos, con muchas variantes, y queremos cruzar el tema de los feminismos con el posicionamiento docente. ¿Cómo se pone el docente frente a las cuestiones que plantea el feminismo como temas de debate o los feminismos como temas de debate y cómo nos interpelan como docentes estas cuestiones que viene a presentar y a poner sobre la mesa los distintos feminismos? Lo primero que quería preguntarte, Julia, es cómo conociste el feminismo y cómo repercutió inicialmente en tu formación y en tu concepción de mundo, en tu visión de mundo, sea teórica y práctica, que tenías al momento de conocer esta corriente. Bien, por ahí en principio, si bien lo conocí bastante tarde, creo que para mí fue un antes y un después ir al Encuentro Nacional de Mujeres. O sea, participar del primer encuentro en el año 2010 con nuestra organización, creo que ahí me cambió la visión completamente de lo que significaba. No solo la marcha, que sin duda es algo que hay que vivir y es una experiencia muy interesante, muy, muy en la piel que se vive, sino los talleres, ¿no? Que en definitiva es lo importante del encuentro, que es encontrarnos a debatir justamente sobre los feminismos. ¿Y qué es lo que, digamos, está tratando de construir el feminismo? Un debate acerca de qué es lo que queremos como feministas, o cómo se identifica o cómo se nombra y qué reclama el movimiento feminista en la Argentina hoy. Mi visión creo que es la que tenemos todos, cómo va cambiando, digo, ¿no? Nos vamos deconstruyendo a medida que podemos y con un montón de cosas que antes eran por ahí normales y ahora nos damos cuenta que eso normal, entre comillas, en realidad escondía opresión, discriminación, bueno, de a poquito, digo, ¿no? Sin estigmatizar a nadie, pero tratando de darle el lugar que corresponde a esos debates, porque es importante que nos empecemos a cuestionar esa normalidad que existía. Qué bueno que usé las palabras normalidad de construcción. Vienen bárbaro porque en la materia trabajamos justamente esos temas. Y qué bueno que menciones el Encuentro Nacional de Mujeres, que además donde se discuten desde la teoría, digamos, más conceptual hasta prácticas muy concretas. No es solamente, digamos, un debate académico, ni es tampoco un debate por el debate mismo, ¿no? No, incluso por ahí una aclaración nomás, que ahora está justamente el debate por el nombre, ¿no? De empezar a llamarnos Encuentro Plurinacional y No Nacional y empezar a nombrar las identidades disidentes que también forman parte del encuentro hace un montón y que no son solo mujeres, que no se identifican como mujeres. Y además, sí, estos talleres, lo importante o lo interesante es que uno puede ir a debatir sin ningún tipo de experiencia. Digo, solamente a compartir experiencias y a enriquecer nuestras experiencias también. Creo que eso es lo más interesante del encuentro.
Más allá del encuentro en sí, que obviamente siempre está buenísimo encontrarse, digamos, ¿no? Pero debatir creo que es lo que enriquece completamente el encuentro. Qué bueno que estén esos espacios, que también llevó mucho tiempo conquistarlos y ampliarlos y garantizar que se puedan realizar toda la logística, ¿no? Realmente son impresionantes. Bueno, segunda cuestión, ¿considerás que el feminismo ha ganado fuerza y visibilidad en los últimos tiempos o para ser más precisos, en la última década? ¿Por qué te parece que sucede eso, que ha cobrado fuerza y visibilidad? ¿Cómo explicarías el surgimiento paralelo de movimientos o manifestaciones que a grandes rasgos podríamos llamar antifeministas, ¿no? Reacciones conservadoras muy fuertes. O sea, primero lo primero, ¿te parece que ganó fuerza, visibilidad? ¿Por qué sucede esto ahora? Yo creo que no hay una cuestión, hay varias, ¿no es cierto? En principio un trabajo de hormiga, me parece, de las mujeres. Pensá que el primer encuentro fue en el 86 y participaron 1000 mujeres nada más, digo, ¿no? Ah, y Al el último, último se calcula sí. 70.000, Wow. el del año pasado en La Plata, ¿no es cierto? Hubo un crecimiento exponencial muy grande y además creo que es importante la entrada de la juventud en estos debates, ¿no? Hoy cualquiera que vaya a dar clases al secundario se va a encontrar interpelado por chicas y chicos que ponen estos debates en la mesa porque realmente forman parte de la nueva normalidad, digamos, no de esta nueva normalidad pandémica, sino de la nueva normalidad que queremos construir. Y esos dos factores, me parece, no claudicar de ciertas mujeres que vienen luchando por leyes como el aborto, por ejemplo, hace años, y por el otro lado estas nuevas juventudes que vienen con mucha fuerza y con cierta, no quiero decir que son deconstruidos naturalmente porque no estaría bueno, pero sí que tienen otra visión de la normalidad. Incluso en esto de reconocerse como varones y mujeres, ¿no? Ya uno ve en las secundarias chicos y chicas que no se identifican ni como varones ni como mujeres, que son, nada más. Y ya eso trae un montón de debate atrás, digamos, ¿no? Que para nosotros todavía cuesta un montón. Eso cuesta salir de ese binarismo. Sí, Creo que sí, esos dos son factores. hay una apertura a la diversidad muy fuerte, ¿no? Y eso es buenísimo. Es Sí. buenísimo que se haya perdido el sello identitario, binario, que sesga, que excluye, que normaliza. Eso es Sí, sí, un sin dato duda. de época muy, muy positivo, muy positivo. Sin duda, nos cuesta a nosotros porque tenemos o tendemos a categorizar, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien descategoriza eso, como, bueno, ¿pero qué sos entonces? Nada. Claro, sí, y Soy después, Julia. y las nuevas generaciones tendrán que deconstruir otras cosas también, ¿no? Sin Es decir, duda, por eso no quiero decir que es natural, no es, sino que todos esos debates están como cristalizados ahí porque ya están dados en esas generaciones. No es algo que se cuestionen permanentemente. Como para nosotros que por ahí sí es todavía difícil de entender. Creo que viene por ahí. No hay maldad, es como dificultad de comprensión. Por eso en relación a los movimientos antifeministas, creo que siempre hay movimientos, ¿no es cierto?, que surgen. Cuando un movimiento cobra mucho protagonismo, siempre hay quienes se resisten a eso, casi también hasta propio de la sociedad. Pero creo que hay mucho miedo en relación a esto, ¿no? Si no hay eso, ¿qué hay? Y por ahí es eso lo que nos toca pensar hoy. Si no hay eso, ¿qué es lo que hay? Por ahí hay, nada más. Y hoy no, es raro no, pensarlo así. no termino de entender cómo es ese miedo. Yo creo que, mira, digo por charlas con colegas, ¿no? Colegas por ahí bien intencionados y que tienen ganas de empezar, pero bueno, me decía uno, pero si no es hombre ni mujer, ¿qué es? Y yo entiendo la pregunta y es difícil de entender, pero por ahí porque es difícil de escapar a ese binarismo mental que tenemos nosotros. Yo creo que se esconde ahí como un miedo, como si fuera una anarquía, un descontrol de los géneros, ¿viste? Cuando Claro. en realidad, digo, es lo mismo, simplemente son, digo, es así, es tan fácil como Sí, eso. Y sí, nadie va sí, a ser más o menos mejor o peor persona por ser, digamos, es eso, es como difícil, pero... totalmente. Tan fácil y tan complejo también, ¿no? Porque no es tan sencillo
tampoco este descentramiento de la identidad para la persona misma, que la vive, que la siente, que la disfruta y la padece también, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Tampoco es que todas las nuevas generaciones lo quieren todo más, digo, sigue habiendo estigmatización, discriminación, pero creo que muchísimo menor a lo que podríamos haber vivido nosotros en nuestro secundario. Sí, o si nos vamos, por ejemplo, a cuando, no sé, 60, 70 décadas más atrás, siempre el nivel fue mucho más fuerte, claro. Igualmente a mí me sorprende, ¿no? O sea, te transmito la inquietud, me parece que está bien el miedo que puede llegar a generar el tema de lo nuevo, pero corrientes que son muy reactivas, ¿no? Muy en contra de, no es que tienen una, digamos, y si tienen una visión propia es prácticamente prehistórica, ¿no? Es de un nivel de patriarcado que no se puede discutir, porque además apelan o a la naturaleza, o al dogma, o a la revelación, o a la ciencia como revelación, o sea, es un discurso complicado para razonar, digamos, para dialogar. Sí, sin duda, de hecho con mis hijos no te metas, digo, ¿no? Toda Claro. esa reacción contra la ley de educación sexual integral, que es ley hace más de 10 años, digo, ¿no? Y que todavía estamos discutiendo si se implementa o no. Yo creo que igual hay algo de que se esconde de tocar la sexualidad, de tocar el género, que son temas muy íntimos, pero que también son políticos, porque obviamente tiene una trascendencia más allá de lo privado, que genera una reacción hasta así, más primitiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, Porque en realidad para mí esconde como esa sensación de desasosiego, como decir, bueno, ¿y ahora qué viene? Después de esto, ¿qué hay? Es claro. como si te fuera todo catastrófico, digamos, ¿no? Y en realidad, digo, es como hay que vivirlo con un poco más de naturalidad, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero bueno, cuesta, sin duda, cuesta y un montón. Bueno, vamos a otra cuestión, tercera. Coincidimos en hablar de feminismos en plural y no de feminismo en singular. De hecho, no lo mencionamos, pero justamente dentro de los feminismos hay algunos que son binaristas y rechazan, por ejemplo, las minorías, ¿no? Los otros tipos de identidad que se plantean dentro. Así que es complicado. La pregunta acá sería, ¿te parece que no obstante hay coincidencias fundamentales entre los distintos feminismos, lo suficientemente intensa esa coincidencia como para que en vez de terminar en una dispersión total de un montón de corrientes, se pueda dar una suerte de unidad o de hegemonía, pensaba yo, para copar la escena social y política, ¿no? Es decir, con esto estaba pensando, el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Y las mujeres llevan adelante la revolución más importante que se pueda pensar. Pero también es cierto que cuando esta serie de discusiones que son muy intensas, que se dan entre los distintos feminismos, puede dar lugar a una dispersión o disgregación. Mi pregunta es si vos pensás que hay una coincidencia, una unidad lo suficientemente fuerte o intensa como para hegemonizar la escena y poner de una vez por todas en debate aquello que el patriarcado viene escondiendo hace siglos, ¿no? Que es que viene escondiendo la sumisión de la mujer y en este caso la liberación de la mujer y de estas minorías tan oprimidas. Sí, yo creo que obviamente hay coincidencias fundamentales. Es difícil a veces, por esto que vos decís, ¿no? Dentro de o del movimiento feminista hay feminismo o mujeres feministas que es difícil discutir a veces. De hecho, lo evidencia el debate sobre el nombre del encuentro, digo, ¿no? Es un debate que no se viene dando el año pasado, sino hace años, que se viene luchando por reconocer a quienes participan del encuentro, pero no son nombradas o nombrades. Claro. Pero yo creo que sí, que hay. De hecho, para mí los encuentros son una gran muestra de esa unidad. Digo, porque más allá de las diferencias y de los debates que se dan al interior de los talleres, de cada taller sale una definición, esas definiciones se leen, y en la marcha, para mí se vive esa unidad completamente, digo, ¿no? Estamos todas ahí, todos ahí para lo mismo.
para visibilizar lo que está pasando. Después, creo que es un movimiento en construcción y como tal se está dando un montón de debates sobre qué posicionamiento tener en relación a un montón de aspectos, pero para mí sobre todo políticamente, o sea, ¿dónde se va a parar políticamente el movimiento feminista? Para no entrar por ahí más en Nancy Fraser, pero digo, creo que tiene que ver con esos ejes de debate. Políticamente, además de contra el patriarcado, ¿se reconoce un movimiento anticapitalista, el feminismo, o no? ¿O es un movimiento que debería, digamos, ocuparse de la liberación de la mujer y de las identidades y nada más? Es un debate que es intenso hacia adentro. Claro, y ahí el tema es qué significa liberación, ¿no? También uno podría pensar liberación cultural o liberación de los condicionamientos sociales, económicos, o sea, hay un montón de sentidos de liberación y por supuesto el momento político es como el momento, ¿no? Porque el movimiento es muy fuerte, es muy interesante, pero después el momento político es como que entra en juego otra lógica. Sí, es como un poco de qué lado vas a estar, ¿no? Porque además de reconocerte como feminista, digamos, ¿a dónde te parás políticamente? En ciertos momentos que exigen definiciones políticas como movimiento. Claro. Y creo que ese es el debate que se tiene que dar hacia adentro del feminismo. Creo yo igual, que soy, digo, un cero de izquierda. Bueno, y pasamos justo ahí al punto que me leíste la pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían los debates que, según tu perspectiva, se deben subrayar entre los distintos feminismos? Que es un poco lo que venimos diciendo, pero vamos ahí al concepto que vos querés exponer. Sí, yo la propuesta era traer el debate de Nancy Fraser, que habla de redistribución o reconocimiento, como los dos paradigmas en realidad ella lo trabaja en relación a la noción de justicia, pero me parecía interesante porque creo que el movimiento feminista es en definitiva un movimiento que lucha por la justicia, digo, ¿no? Con todos los aspectos o las múltiples dimensiones que puede tener esa lucha. Cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de una faceta más cultural o de algo más simbólico que tiene que ver con reconocer la diferencia en primera instancia y darle a esas identidades o a las mujeres o a estas sexualidades divergentes el reconocimiento que merecen dentro de la sociedad, ¿no? Y eso trae como consecuencia que esta persona pueda sentirse parte y nombrada, ¿no? Que por ahí el debate en relación al nombre del encuentro, no lo había pensado por ahí, pero tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Reconocer y nombrar a alguien es darle identidad también. No nombrarlo es sesgarlo, digamos, es quitarle ese lugar. Y de alguna manera el reconocimiento tiene que ver con eso. Ahora, por otro lado, la redistribución también es un debate importante porque tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Estamos inmersos en una sociedad capitalista y la lucha de las feministas marxistas es quizás poder incluir la perspectiva de clase dentro de estos debates, que es importante también, porque es necesario pensar de qué lado vamos a estar cuando tengamos que definirnos políticamente. No es lo mismo estar del lado de Silvia Lospenato, digo, que es una diputada del PRO, que estuvo a favor del aborto, que dio un discurso hermoso. Emocionante, un discurso emocionante. Tal cual, pero después votó para que el Ministerio de Salud se convierta en secretaría, digo, entonces hay que darnos el debate de la perspectiva de clase también, porque no es lo mismo no alcanza solamente con alzar ciertas banderas, sino que hay que definir políticamente de qué lado estamos. Y creo que por ese lado, estas dos paradigmas o estas dos perspectivas que trae Nancy Fraser son interesantes para pensar esto. La redistribución por un lado, y esta idea de la estructura o una injusticia estructural y económica, y por el otro lado el reconocimiento y esta injusticia simbólica o identitaria hacia ciertos sectores de la población, que ni siquiera, digo, es difícil de pensar, pero existen, por supuesto, sectores que ni siquiera los tenemos ni siquiera en mente, quiero decir, ¿no? No sé, el colectivo trans, que ahora ganó el cupo laboral trans, digo, es algo de los que ni siquiera se hablaba hace 10 años. Y es súper importante empezar a darle lugar y entidad a esas personas también. Si no las nombramos, no existen, ¿no? Pareciera eso, como son parte de la marginalidad. Sí, sí, absolutamente. El problema es que estaba pensando en el texto contra hegemonía ya,
Sí, parece que estoy publicitando un libro, ¿no? Y bueno, hay que bancar, hay que recaudar en pandemia. No, una de las cosas que ella señala, digamos, como emblema de esta tensión entre reconocimiento y redistribución es Obama, ¿no? Y en realidad primero Bill Clinton, o sea, el Partido Demócrata en su ala más pseudo progresista, o mejor dicho, que adopta una mirada progresista de reconocimiento de las minorías, pero justamente para, en el plano económico, ser más neoliberal, ¿no? O sea, ser más ajustador y generar y concentrar la riqueza en los sectores más poderosos que menciona en el texto. Entonces es como un reconocimiento, el reconocimiento sirve ahí para visibilizar, pero al mismo tiempo para invisibilizar el crecimiento de la desigualdad social. Sí, para mí es interesante, ¿sabes qué? Pensarlo con los pañuelos verdes, ¿no? Hace 10 años era muy difícil conseguir el pañuelo de la campaña por el aborto, porque hacía muy pocos, porque solo los encuentros de mujeres, si tenías suerte y corrías, lo podías encontrar. Hoy vos vas a la plaza y hay miles de personas vendiendo pañuelos verdes, digo, ¿no? Y eso es re interesante para pensar, digo, cómo funciona la estructura económica de que copa ciertos digo, copa los reclamos y los hace plata, ¿no? Y eso es como Claro, que hay que problematizarlo, digo, ¿no? De alguna manera. También tiene la parte como transformar, digamos, un ícono en mercancía, ¿no? La remera de Che Guevara. Tal cual, Es el es lo problema. mismo. Es el merchandising que termina, digamos, reproduciendo las leyes del mercado. Ahora, yo pensaba que también el otro problema al revés es complicado, porque la redistribución sola no garantiza reconocimiento, ni mucho menos, ¿no? Digo, uno puede pensar en sistemas equitativos que son quizás mucho más igualitarios que el capitalismo perverso neoliberal, pero al mismo tiempo son homofóbicos o son misóginos, ¿no? Entonces, la redistribución económica solamente no garantiza reconocimiento. No, de hecho, hay un texto de Heidi Hartman que trabaja este divorcio o este matrimonio que nunca sale bien entre marxismo y feminismo, ¿no? Y tiene una frase que para mí es fundamental y es cierta, digo, que las categorías marxistas son ciegas al sexo, como el capital, digo, de la misma manera, digo, ¿no? Y uno no le puede pedir a Marx y a Engels que hayan escrito hace 20.000 años, cuando escribieron el Capital, que hayan pensado esa problemática. Pero sí es cierto que hay una invisibilización de esa problemática, como si esa problemática hay que subsumirla a la problemática de clase. De hecho, uno lee Simone de Beauvoir y está implícito eso, ¿no? Cuando la mujer trabaje y consiga ser trabajadora y se pueda generar su propia conciencia de clase, juntarse, la liberación, va a venir sola la liberación como mujer. No es una cuestión de equiparar al mismo lugar donde están los hombres. Y la realidad es que las mujeres hoy trabajan y hacemos el triple de trabajo muchas. No es mi caso, digo, no que no hago mucho en la casa, pero digo, mujeres que trabajan todo el día llegan a la casa y encima tienen que hacer el trabajo doméstico. Entonces, más que liberación, todo lo contrario, más atadas al capital todavía. Entonces, claro. Sí, la categoría marxistas no alcanzan para eso, la invisibilizan. Es la crítica que hacen, se hacía mucho en los encuentros de mujeres en los debates, ¿no? El patriarcado, las violencias, ¿son propias de la clase alta? No. En la clase trabajadora también hay violencia, también hay machismo, también, digo, no puede uno decir que porque sea trabajador va a tener esa conciencia de clase y se va a liberar de todo, porque es una mentira. Es cierto, no se puede hablar solo de eso, sino quizás un poco de las dos, ¿no? Como tener en cuenta, a mí más que paradigmas me gusta hablar de perspectivas, creo que son dos perspectivas que hay que tener constantemente en cuenta. Vos avísame si me voy mucho. Bien, bien. Sí, un poco las preguntas eran las críticas, ¿no? Por las críticas que se le podían hacer al paradigma de la distribución o al paradigma de reconocimiento. No sé si te quedó algo más por agregar en el plano de las críticas. Por ahí, digamos, la crítica que se le hace al paradigma de reconocimiento, y es una crítica
quizás muy marxista, pero creo que vale, que es que se queda en el plano de lo cultural o lo simbólico, ¿no? Y que no ataca la estructura económica de la sociedad o la desigualdad social. Este es el ejemplo que dabas, ¿no? De Clinton, gente progresista que levanta un montón de banderas, pero que en la estructura no quiere cambiar nada, ¿no? O este ejemplo de Silvia Los Penatos, ¿no? Estructuralmente, en realidad aboga para los intereses de la clase alta, digo, por más que levante la bandera del aborto y hable de las chicas pobres y todo eso. Digo, esa creo que es la crítica fundamental. De todas maneras, también me Sí, parece además, importante. perdón, déjame agregarte algo ahí, es que la desigualdad pega mucho con la cuestión de género, ¿no? Es decir, siempre la mujer padece mucho más la desigualdad, y esto lo decimos siempre en clase, al mismo puesto, misma calificación, mismo o más, incluso la mujer gana menos, gana un sueldo menor, ocupa un puesto menor, siempre subordinado, es decir, la desigualdad como hecho económico-social afecta directamente a la cuestión de género. Sí, también tiene una perspectiva de género, es así. Claro, Y ni hablar, digo, de los colectivos como trans, travesti, que tienen expectativas bueno, de vida de 40 años. Digo, ¿no? Es casi medieval lo que pasa. sí, Y es terrible, digo, ¿no? Y ni siquiera es como que se pone muy en la mesa esos debates. Pero estamos hablando de gente que a los 40 años muere, ¿no? Por todo lo que le tiene que pasar para reconocerse como identidad trans. Es durísimo pensarlo así, pero es lo que sucede, digamos, ¿no? Por ahí interesante para dejar abierta la pregunta de Butler ahí, ¿no? No puede un movimiento que aboga por el cambio o por el debate de la sexualidad y el género también estar atacando la estructura económica. Digamos, no es eso un debate fundamental, también estructural, cuando ponemos en juego la sexualidad y el género. No sé, igual, ¿no? Es como un debate mucho más largo, pero creo que es interesante para pensarlo ahí. Esto que por ahí hablamos antes, ¿no? Esto que toca algo hasta muy íntimo, una fibra muy privada, hablar de la sexualidad. Y ni hablar de colectivos invisibilizados, ¿no? Lesbianas. Digo lesbianas porque incluso me parece más invisibilizado que los gays, ¿no? Como la idea de la mujer lesbiana es más raro verla en la tele, digo, trans, o bueno, bisexuales, todos, ¿no? sí, sí, Como, sí. Sí, sí. Bueno, el caso de Butler es muy interesante, ¿no? Por esta cuestión de la separación sexo-género, que es lo que genera abre todo un campo totalmente nuevo, eh, y bueno, y quita toda esa no impronta, sino yo diría dogmatismo de la biología o del cientificismo, de la religión, de prescribir los cuerpos, porque también lo que pensábamos cuando charlábamos en esto es cómo no solo afecta la desigualdad, digamos, afecta directamente a la cuestión de género, sino al cuerpo, ¿no? El tema del cuerpo es muy importante y de hecho dentro del feminismo también se dieron muchos debates por parte de las feministas afro, ¿no? Que la mujer negra no vive lo mismo que la mujer blanca. De hecho, eso se le criticó a Fraser, ¿no? Como que, bueno, es una mujer blanca que es de familia heterosexual. bien, claro, claro, que la ves es divina, ves una foto de ella y es divina. Entonces, como que hay también esto de que pasa por el cuerpo, digo, porque también como nosotros como docentes siempre decimos, ¿no? La profesión nos pasa por el cuerpo, nos atraviesa corporalmente. Y la cuestión de género también. No, sin duda. Y además de empezar a pensar en la sexualidad como algo político. Digo, ¿no? Que Claro, esta idea de que no, bueno, naciste varón, naciste mujer, también es una categoría política. Digo, no es biológica, para nada biológica, digo, ¿no? Es claro, una claro, claro. plenamente humana, social y política. Entonces, poner en juego eso creo que cuesta un montón. Pues va a llegar eso, ¿no? Nos cuesta a nosotros, me parece, tan entrenados en este binarismo sexual, o sos una cosa o sos la otra y todo lo demás está alejado, ¿no? Buenísimo. Tendríamos que ir ahora a la cuestión de a qué conclusión llega Nancy Fraser. Y ella en realidad lo que propone es que todo concepto, o mejor dicho, ella se va a basar en el concepto de género, tiene que ser abordado desde esta bidimensión, ¿no? Esto que veníamos hablando por ahí para no rondar. El género es un problema, sufre injusticias estructurales y económicas,
desde esto de cobrar menos, desde incluso el trabajo doméstico, ¿no? Que hay una Silvia Federici, una feminista marxista, que también es súper interesante para leer, que pone en juego esto de la idea del trabajo doméstico como un trabajo no pago, ¿no? Y cómo el trabajo doméstico es servil al capitalismo, porque en realidad es trabajo, pues, no está reconocido, pero es trabajo, en fin. Y por otro lado, la perspectiva de reconocimiento, ¿no? Porque sin reconocimiento y sin identidad, digamos, tampoco habría de quién hablar. Entonces, siempre hay que enfocar la problemática, y para mí esta problemática feminista, desde estas dos perspectivas, sin perder ni tratar de subsumir una a la otra, no es una más importante que la otra. Como, perdón, sí. Sí, no, es interesante eso, que generalmente como que una tiende a reducir a la otra, pero tenemos que pensarla las dos juntas y como irreductibles, sería, Sí, ¿no? exactamente, las dos son primarias, son injusticias que se sufren, digamos, de manera estructural, porque en realidad cualquiera de las dos estructuralmente te posiciona frente a la vida, sea que haya sufrido discriminación o desconocimiento o lo que sea, digamos, o sea que sufras una injusticia económica estructural, digo, las dos te posicionan frente a la sociedad y las dos tienen que ver con el capitalismo y con el patriarcado, por eso también capitalismo y patriarcado hay que dejar de pensarlos como dos cosas separadas también, ¿no? Es que empezar a pensar que uno es servil al otro. Por más que el capitalismo ceda en algunas cosas, ¿no? Como, bueno, quieren trabajar, trabajen, bueno, quieren el aborto, tomen. Digo, pero estructuralmente hay que seguir pensando, ¿no? ¿Por qué al capitalismo eso le funciona o le sirve? Porque hay algo Me que no gusta, cambia. me gusta mucho esa observación y por ahí te saco un poco de tema, pero es algo que me interesa y ¿no? Esta asociación que vos decís entre capitalismo y patriarcado, algunas feministas también la toman asociado a colonización, Sí. ¿no? ¿Te parece que también tiene que ver un poco con la colonización? Y yo creo que hay que pensar al movimiento feminista desde la perspectiva latinoamericanista, sin Ah, mira. duda. Es que creo que no es lo mismo, ¿no? Pensar en un feminismo europeo, digo, hasta históricamente, digo, no se puede pensar las injusticias que han sufrido las mujeres acá desde la conquista hasta ahora, o mejor dicho, tienen que ver con la conquista hasta ahora, ¿no es cierto? Y incluso las mujeres de los pueblos originarios, reivindicándose como feministas, pero no nacionalistas, porque los pueblos originarios no se reconocen desde ninguna nación, ¿no? Sino desde su propia comunidad. De ahí también el debate de la plurinacionalidad del encuentro, ¿no? Es como pensar, dejar de pensar fronteras de alguna manera en Latinoamérica y empezar a pensarnos como colectivos. ¿Sí? Igual ahí no tengo tanta teoría, digo, ¿no? Y esto más de lo que No, yo pienso. pero es un tema interesante y está bueno marcarlo también como para no tomar estos debates solamente desde una perspectiva global, sino darle una raíz latinoamericana que me parece clave porque es lo que le da color y lo que le da sentido acá también, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso está fuera del libreto, eso, ¿no? No, pero creo que hay que pensar las injusticias hacia las mujeres en Latinoamérica, ¿no? Es mucho más fuerte acá, digo, desde todas las perspectivas. Sí, La pobreza, la exclusión, digo, hay lugares de Latinoamérica que son extremadamente bueno, machistas. a eso iba a decir, acá es muy grande, digamos, ¿no? Pero en general hay lugares y lugares en Latinoamérica, eh, algunos mucho más difíciles que otros, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. No diría que en Argentina estamos bien, pero tampoco, digo, hay lugares peores, hay lugares No, peores. bueno, el encuentro plurinacional, digo, nace en Argentina y se sostiene en Argentina, ¿no? Si bien viene de un encuentro latinoamericano que después dejó de existir, es el único país de Latinoamérica que sostiene hace tanto tiempo estos encuentros, digo, y eso habla un poco Claro. de, de Sí, la sí, sí. perspectiva argentina. Sí, bueno, y vamos ahora al rol docente, que era como la otra pata de este asunto, pero no otra pata en el sentido de que no tiene nada que ver, sino todo lo contrario, está recontra interrelacionado. ¿Cómo juegan estas cuestiones que plantea el feminismo en el rol o en el posicionamiento docente? Bueno, ahí por ahí hacer, ahora sí me escucho con eco, Mariano. ¿Cómo? Que No, ahora no sí, te escucho. ¿A mí o a vos? a mí. A ver. Yo te Hola. escucho bien, ¿eh? Yo te Ah, escucho bueno. bárbaro. Bueno, si sale bien.
Me parece que son debates que tenemos que empezar a tomarlos les docentes en relación a nuestro rol. En principio porque trabajamos con personas, digo, ¿no? No es lo mismo, ni es mejor ni peor, pero digo, estamos trabajando con personas constantemente y hace que estos debates cobren carne, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Después yo pensaba desde la perspectiva de reconocimiento, hay un debate que ahora trae mucha cola en el colectivo docente, que es el debate del lenguaje inclusivo. Que si bien hay universidades que tomaron la posta y que lo están tomando como válido, en las escuelas particularmente, no sé cómo serán los profesorados, todavía hay, digamos, instituciones que prohíben el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. ¿Podés ampliar? Esta es la parte donde el reportaje se pone picante. ¿Qué no, de hecho nos pasó ahora en tiempos de pandemia, justo después de trabajar la semana de la ESI, que en teoría la queja de un padre dio por resultado que la directora nos pida que no usemos el lenguaje inclusivo porque no estaba reconocido. Digo, hay todo un debate ahí, pero me parece que es interesante empezar a pensar como docentes y como teniendo el lenguaje como nuestra herramienta fundamental, digo, porque trabajamos con el lenguaje, por lo menos empezar a cuestionar que el lenguaje no es algo natural ni es algo que lo define la Real Academia Española. Digo, eso como primer paso, digo, ¿no? Bueno, no quiero entrar en detalles, pero yo tuve una polémica justamente por eso, porque el lenguaje es una creación humana, es absolutamente fluido, es totalmente cambiante, ¿no? Pensemos cómo va variando el lenguaje, que uno escucha un tango del año 20 y no entiende nada de qué está hablando, ¿no? Cómo varía el lunfardo, los usos, los giros, pero temo que los profesores de lengua, les profesores de lengua, sean muy conservadores, quizás más conservadores que la academia, que admite ridiculeces como quitarle la tilde al solo o al este, o googlear, y ridiculeces por el estilo, que realmente, además la academia es, no sé, es un edificio en el medio de Madrid, no es nada. No es nada. Latinoamérica es mucho más grande que un edificio en el centro de Madrid. Pero, sí, tal cual. Y empezar a darle el lenguaje es ideológico y es político. El lenguaje es ideológico, no hay ninguna duda. El lenguaje... No sé si no hay ninguna duda, porque creo que el debate que hace falta dar, digo, ¿no? Pero todo el siglo XX de filosofía debatió sobre el tema del lenguaje. Exactamente. Y sobre la cuestión de la transparencia del lenguaje. El lenguaje no es transparente. El lenguaje moldea una concepción de mundo. Tal cual. Moldea o sea, es nuestra herramienta fundamental para percibir el mundo, digo, es casi primario. Tal cual. Y además, entonces, cuando uno habla en clase, digo, también habla política ideológicamente, digo, esto de nombrar, no nombrar, digo, me parece que ese debate es anterior a si la E, no la E, la X, no la X, digo, ¿no? Que es fundamental para darlo en el rol docente. Primero, estemos todos de acuerdo que el lenguaje es una herramienta política, ideológica, claro. Pero no hay acuerdo sobre eso tampoco, ¿no? Y esto que hablabas recién de la Real Academia, ¿no? Apelar a la Real Academia como si fuera, no sé, quienes arman el lenguaje, ¿no? Es hasta ingenuo pensarlo. Sí, no, el argumento ahí a veces que se esgrime es, bueno, pero escuchan qué palabras usan las personas. ¿Cómo hacen para escucharnos a todos? O sea, me daría paranoia si es verdad eso realmente, que están escuchando qué palabras usamos más y qué palabras usamos menos. No, es absurdo, la verdad. Sí, pero creo que es un debate que falta todavía. Pues, sí. Me parece que hasta como es ingenuo, para mí es hasta ingenuidad como pensar que el lenguaje es algo que una vez que la Real Academia lo autorice lo usamos, ¿no? Como si no fuera al revés incluso. Claro, absolutamente. Pero bueno. Pero en definitiva eso se lo va a llevar puesto el tiempo, la historia y ya está, digamos, ¿no? Dejemos que eso ocurra y listo. Sí, pero es un debate que trae mucha cola, ¿eh? Yo he discutido y primero me han dicho, primero habla bien y después discutimos, como si... Las personas que se comen las heces, que hablan todo mal, que yeyean, que...
No, no, es absurdo, es Bueno, absurdo. tal cual. Quizás a los estudiantes es más fácil correrlos porque ahí le decís, bueno, te voy a corregir toda la falta de ortografía. Claro. Pero Sí, digo, sí. hay una cuestión ahí con el lenguaje inclusivo que no se termina para mí de entender cuál es la finalidad del lenguaje inclusivo. Esto de nombrar a todos, ¿no? Y de empezar a pensar que hay gente o personas que no se sienten identificados ni con el lo ni con el las. Digo, Sí, y que el neutro no es neutro, porque ese es el otro argumento, ¿no? Que el los es un neutro y ay, tal cual. Pero incluye aparte es a ellos. hasta iluso Claro, pensarlo así. sí, absolutamente. ¿Cómo va a ser neutral nombrar en masculino, digo, ¿no? Como si no tuviera un sesgo ahí sexista el lenguaje, pero Y claro, es increíble que sean profesores de literatura, ¿no? Es igual increíble he que sean conocido, profesores. voy a salvar acá un montón de compañeros de literatura que son unos genios. Ah, te saltó la bondad, te saltó la bondad. No, porque la verdad que conozco muchas profesoras, profesores de literatura que incluso defienden ese uso, ¿no? Desde la lengua. Como decir, bueno, la lengua cambia, la lengua, o sea, es eso fundamental que hay que enseñar, que la lengua es algo que es móvil, digo, nunca estuvo quieta, jamás está quieta, todo el tiempo se está cambiando y modificando. Pero bueno, es un debate difícil, es difícil. Parece una tontería, pero es difícil, porque atrás se esconde un montón de otros debates. Digamos. Sí, es difícil y también yo pensaba, digo, qué curioso, qué paradójico, tomando la palabra reconocimiento no tanto en el sentido que lo venimos usando acá, pero en líneas generales uno nota que el docente es una suerte de reclamador serial de reconocimiento, ¿no? Es decir, se siente, claro, se siente frente a la sociedad como una minoría realmente, como un bicho raro, como te vas a dedicar a la docencia, ¿estás seguro que te vas a dedicar a la docencia? ¿No? Y está toda esa cuestión de la sociedad no valora lo que hacemos, ¿no? Es casi, te diría, forma parte del sentido común docente pensar que no tenemos reconocimiento, no nos pagan bien, no, los padres no nos quieren, los directivos nos tratan mal, es decir, toda esta cosa de nadie ve mis virtudes y mis maravillas y lo que hago. Y yo siempre me pregunté, digo, ¿por qué está tan fuerte esa demanda de reconocimiento a los docentes? ¿Por qué hay tanta demanda de reconocimiento? O sea, y generalmente pienso que viene con la desvalorización del propio trabajo, ¿no? Es decir, uno demanda reconocimiento cuando piensa que su trabajo es una porquería, pero quiere ser Sí, reconocido. sí, Aún, puede ser, y también quizá yendo ahí un poco, yendo y viniendo a la perspectiva de la redistribución, digo, de que le cuesta al docente concebirse como trabajador. En sí, definitiva, absolutamente. somos trabajadores, digo, y trabajadoras. Eh, Claro, pero somos yo no eso. puedo ganar menos que un barrendero, es lo primero que te dicen. Yo no Ah, puedo, sí. yo Bueno, pero estudié ahí se 4 juega mucho años. esta idea de la profesión, ¿no? Como nosotros estudiamos para eso, ahí es un debate re complejo para mí, digo, porque Sí, también trae esta cola de que al no reconocerse como trabajador, de vuelta, políticamente, cuando hay que tomar definiciones de qué lado está el colectivo docente. Pasa hoy, digo, en plena pandemia, digo, hay un montón de docentes anticuarentena, digo, ¿no? Y es paradójico pensar eso, es decir, querer ir a dar clase en un contexto como este, porque ni siquiera sé por qué, digo, ¿no? Pero, para pero estar digo, en contra de algo, digamos, simplemente para sí, estar. hay una cuestión ahí de no terminar de entender el rol en la sociedad que tenemos, que si bien es importante, obviamente, porque estamos formando, digamos, no es un trabajo, no quiero decir cualquiera, digo, pero es un trabajo diferente y que implica un montón de otras cosas. Sí me parece que nos hace falta reconocernos un poco más como trabajadores, lisa y llanamente como lo entendía Mario, ¿no? Nos Sí. dan un salario para hacer nuestro trabajo y tenemos un empleador. Y eso quizás haría que cuando haya que definirse políticamente el colectivo docente tuviera un poco más de unidad, digo, ¿no? Porque falta mucho la unidad docente. Sí, Hay, absolutamente. hay un montón, digamos, de perspectivas dentro de la docencia y perspectivas que son a veces difíciles de encontrar un punto en común. ¿Cómo aparece la cuestión de género en los cargos jerárquicos? Esa pregunta es interesante. eh, por ahí tiene que ver en relación a cuando hablamos de género en la docencia, de que tenemos que hablar de que las mujeres somos, no sé, no tengo estadísticas, pero
a ojo te puedo decir que el 90% de los docentes somos mujeres. Supongo que en los profesorados se ve también, mucho más en el nivel inicial y en el nivel primario, quizás. Me sonaste con los números, pues yo los debería saber, pero no me los acuerdo. No, yo igual te tiro a ojo, la verdad que no sé. Nunca No, creo que es un poco menos, pero sí, es abrumadora mayoría mujeres. Pero sobre todo en el nivel inicial y en el primario, ¿no? En el nivel inicial, absolutamente, ya el número debe ser casi de 99,9, te diría, y en el primario sí, es mucho más grande. Entonces, los cargos jerárquicos sin duda me parece que son ocupados en su gran mayoría por mujeres, por una cuestión hasta matemática, creo yo. Sí, es cierto, y pensaba... No, ahí es donde se da la paradoja de la estadística. Los varones pasan a ocupar proporcionalmente más cargos jerárquicos que las mujeres. Sí, es cierto. Y también que es cierto que hacia las mujeres hay otro tipo de violencias cuando ocupan el cargo jerárquico, ¿no? Sí, Como que sí. hay otros permisos, histérica, loca, esta neurótica, digo, ¿no? Que no suele pasar con los varones en el cargo jerárquico. Es diferente la interpelación que se le hace a los hombres que a las mujeres, incluso desde el colectivo docente, digo, ¿no? Claro. Está loca, no le hablé porque está re loca. Claro. Que uno no lo escucha hacia los varones directivos, digo, ¿no? Pero sí, eso sería un tema interesante para trabajar, digamos. ¿Qué pasa ahí con los roles directivos y por qué, o al revés te lo pongo, por qué las secretarias son el 98% mujeres y no suceden los cargos directivos? Digo, ¿no? Hay cierta distribución de género, por eso te remarcaba lo inicial y primario, digo, ¿no? Porque es raro ver un maestro de inicial y un maestro de primaria. Y en la secundaria, en cambio, podemos hablar de un 50-50, si querés. Y ni hablar en los estudios superiores, digo, donde hasta por ahí hay más hombres. Pero, digamos, mientras vos ascendés más en términos de cargo, de jerarquía, hay más varones, o sea, están mucho más sobre representados los varones que las mujeres, ¿no? Este es el dato Igual más no o la menos. sabía esta estadística, pero Sí, sí. esa me la acordaba. Igual en los números no los recuerdo exactamente. No, pero sí me llama la atención esto, ¿no? Cuando uno como si fuera más avanza en la educación, más hombres aparecen, ¿no? Pareciera que la primaria inicial es algo reservado para el instinto maternal femenino y hasta incluso es como mal visto un hombre, ¿no? Es como que Claro. tiene más miradas puestas cuando ocupa ese rol. Y en el secundario, donde uno estaría en un estadio más superior, digamos, ahí empiezan a aparecer los varones, ¿no? Donde ya hay una especificidad de la teoría, donde ya no sos maestro, sino sos profesor de tal cosa, profesora de tal cosa. Eso siempre me llamó la atención a mí. Y ni hablar en los profesores, y ni hablar en las universidades, digo, ¿no? Donde, no sé, pero los titulares de cátedra deben ser el 90% masculino, digo, ¿no? Después Bueno, hay habrá cátedras que no tienen mujeres, por ejemplo. Claro, claro, digo, eso Sí. es re loco para pensar. Sí, bueno, en la facultad en Filo fue todo un tema de discusión hace un par de años, viene siendo todo un tema de discusión. ¿Cómo ves el panorama del docente? ¿Cómo están los docentes en general respecto de la visión, las cuestiones de género? ¿Hay mucho prejuicio? ¿Están abiertos a los debates? Ay, esa cara. Me da miedo. No, yo creo que hay dos factores, digo, somos muchos más de los que creemos, los que estamos, digamos, de este lado, de empezar a dar los debates. Sí es cierto que cansa dar esos debates, digo, ¿no? Es como que solemos escaparle por una cuestión de, me parece, más de hastío, de cansancio, que de falta de ganas o interés, ¿no? Uno puede hablar con la gente más o menos amigable y te van a decir que escapan de la sala de profesores, que escapan, digo, ¿no? Como que uno le cuesta dar esos debates porque o no tiene ganas, o está cansada o cansada, digo, ¿no? Sí, es como debatir si la Tierra es plana o redonda, si hay que estar a favor de la pandemia o en contra de la pandemia. Son debates que no llevan a ningún lado. No son debates en realidad. Sí te puedo decir como ejemplo, como Carlita, el año pasado tuvimos una capacitación dentro de una escuela que no había clases, ¿no? Y nos dieron una capacitación de ese a cambio.
Y me encontré con docentes muy grandes que se reían de la palabra teta o de la palabra pene, digo, ¿no? No, que se reían de que la capacitadora usara esas palabras, como si fueran les pibes en el secundario, digo, ¿no? Digo, por eso me parece que hay un poco de todo, ¿no? Hay gente muy cerrada, hay gente que no quiere discutir esas cosas, incluso que viene de otro momento, digo, ¿no? Que está pensando que la educación hoy decayó y todo ese discurso del sentido común, que les pibes ahora no, bueno, bla, 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 bla. Y también hay mucho de no saber, digo, me parece, ¿no? Yo cuando las vi riéndose así en el fondo, como niñas en una escuela, digo, hasta me dio ternura, digo, ¿no? Que no porque Sí. que les dé risa que diga la palabra pene. Digo, no. Sí. Debería ser algo completamente Bueno, natural. en realidad, muchas reuniones entre docentes hay como un nivel de infantilismo que no se puede Sí. creer. Digamos, siempre se me viene el directivo, la directiva, por favor hagan silencio, paren de hablar un Bueno, poco. es que nos gusta ponernos en el rol de estudiantes un poco también. Nos gusta, pero digo, no por criticarlas, digo, me parece también que hay como una cuestión de no entender todavía el debate que se está dando, ¿no? Claro. Y después sí, me parece que está bueno caer con todas las de la ley, digo, ¿no? La ley de educación sexual integral es una ley. Y uno no elige qué ley cumplir y qué no, así Claro. que dejémonos de joder. Digo, no, hay que darla y punto. Pero te encontrás con profesoras que te dicen, no, me hicieron incluir un trabajo de ESI, hincha pelotas, digo, no como si fuera, ¿no? Bien, y por el lado de la redistribución, ¿qué podríamos pensar un poco? Yo me preguntaba si es lo mismo el posicionamiento docente en la educación pública que el posicionamiento docente cuando trabaja en escuelas privadas, que debería llamarle escuelas de gestión privada. Yo creo que lo que falta en las escuelas primero en las privadas, digo, ¿no? Primero hay como un sindicato, un solo sindicato de escuelas de educación privada, lo cual hace que se agote en eso, digamos, los reclamos, los recursos. Las escuelas de educación privada se manejan como una empresa, digo, ¿no? Entonces hay mucho temor en los docentes, las docentes de escuela de educación privada, de que los despidan, porque básicamente lo pueden hacer, digo, ¿no? Es como... Sí, hay mucha precarización, hay que decirlo, ¿no? Hay mucha precarización, o sea que las cuestiones de género están supeditadas a la ideología del dueño o de la dueña de la Sí, tal empresa. cual. No vamos a decir todas, digo, ¿no? Pero quizás siempre pensé que las escuelas subvencionadas estatalmente deberían poder tener otra perspectiva en relación, digamos, una pública vos no te pueden echar por dar una clase de ese. Y quizás en una privada sí. Digo, y ahí el Estado me parece que está medio ausente en ese sentido, a pesar de subvencionarla. Digo, Sí, ¿no? yo siempre creo que el gran problema que tenemos en los profesorados es que las primeras oportunidades de trabajo son en escuelas privadas o en Sí. jardines privados. Y muchas veces uno entra por donde puede en el sistema, se hace el lugarcito que puede y se queda ahí y pasan los años. Y la verdad es que si hay algo que tiene de bueno este país, en serio lo digo con todo el orgullo, es la educación pública. Sí, Con sí, todos los problemas que tiene la educación pública, que son infinitos, pero más allá de todos esos problemas, es hiper reivindicable la educación pública respecto a la educación privada. Es una mentira grande como una casa que la educación privada es algo bueno. tal cual, tal cual. Salvo que le llamemos bueno, no sé, al decorado, a la pintura, al chetaje, a ese tipo de Sí, que cosas. no puedan hacer paro les docentes porque son Claro, despedidos, que digo, no ¿no? puedan faltar por nada, ¿no? Estas cosas tienen que estar, y además son empleados o empleadas que tienen que estar disponibles todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, O sea, sí, desde no respetar vacaciones, bueno, esto de las licencias, digo, ¿no? No tener los mismos derechos. Yo claro, siempre digo, si puedes, lo que pasa es, bueno, a veces es difícil según la rama, pero si podés siempre trabajar en lo público, digo, ¿no? Es muy diferente trabajar en la educación pública que en la educación privada. Sin duda sí, debe haber excepciones, no quiero decir que no, pero en la general, alguna vez entrando a un aula escuchás a un estudiante que le dice a otro, a otra, metete en el estado que no haces nada. no, nada Es que ver, terrible eso. nada que ver, nada que ver.
me parece incluso que los debates que se dan dentro de la educación pública son de avanzada en relación a la educación privada. Digo, hay un montón de debates que no se están dando en relación al rol docente, bueno, la ley de educación sexual integral, digo, para repetir, pero son inevitables en la educación pública porque estamos más afectados o directamente afectados, si querés, porque no somos una empresa, somos parte de las políticas públicas de un país. Entonces, claro, inevitablemente se dan. Y ahí tocabas el tema de los sindicatos, o de un sindicato en el caso de los privados, pero en el caso de los públicos hay muchos sindicatos. Y también la cuestión que surge es cómo han sido demonizados los sindicatos, ¿no? Personalizados y demonizados, cuando son instancias súper democráticas de discusión, que por ahí tienen una cara visible, que esa cara es un tipo feo, o una tipa que habla grueso, y entonces no vende como un conductor o una conductora de televisión. Pero no es eso un sindicato, ¿no? Digo, muchas veces está demonizado eso, y al mismo tiempo hay como incluso en la educación pública, una muy fuerte atomización, ¿no? O sea, el docente trabaja su parcela, cierra su parcela, se va y chao, no conoce a nadie, no se relaciona con nadie, no articula, no consensúa, no debate. ¿Cómo hacemos para superar esto? Porque bueno, vale mucho. No, ya sé que va mucho más allá, pero esta atomización es la misma que después lleva a reforzar prejuicios y es la misma que después impide que se permeen, ¿no? Digo, ¿por qué el debate sobre la cuestión de género se puede dar en los pasillos o en una situación de sanción, como decir, ¿no? De conflicto, de eventual conflicto, y no como un debate realmente intelectual de trabajadores de la cultura que nos sentamos a dirimir posiciones, ¿no? Es decir, esa atomización es la que contribuye a reforzar posiciones conservadoras. Sí, además, digo, además del conservadurismo que puede traer, me parece interesante empezar a pensarnos como colectivo, incluso cuando uno trabaja, digo, ¿no? Lo que te pone en juego cuando vos trabajás con otro colega, digo, ¿no? Entre ideas, digo, discusión, intercambios, digo, enriquece un montón lo que uno hace. Cuesta un montón, y ahí, digo, para mí es inevitable un poco entrar en la burocracia de la educación, digo, ¿no? Hay un montón de cuestiones burocráticas que hacen que tu trabajo no sea solo el aula y entonces te genera un montón de hastío, de cansancio, pero sí me parece que falta un poco más de encuentro docente, ¿no? Así como los encuentros plurinacionales generan que este colectivo sea cada vez más fuerte, y os falta eso, más jornadas docentes, pero no jornadas porque parece que las jornadas no sirven para nada, digo, empezar a darle el lugar que tienen, porque son jornadas de formación, digo, ¿no? En definitiva. No sé cómo sería, digo, y hay que poner a cráneos para mí ahí a repensar toda esa estructura, porque hasta ahora no viene funcionando, digo, ¿no? Parece que la jornada es poner sellitos, estuvimos todos, firmen quién estuvo y nos vamos, cuando debería ser en realidad el espacio que tenemos para discutir entre todos, y que tendría que ser súper aprovechable, y termina siendo una burocracia más, digo. Eso me parece fundamental para vencer. Generalmente esas jornadas lo que se da son, por eso te decía, ¿no? Muchas veces cuando se plantea un tema de discusión, saltan este tipo de prejuicios. Prejuicios del atomismo, de la visión sesgada, ¿no? Sí, pero yo que no trabajo queda. así, yo lo hago así, y así Claro, funciona, claro. Y la rueda sigue, digamos, ¿no? Y nada se cuestiona, ¿no? Es un poco lo que estamos poniendo hoy en discusión también, ¿no? Esta supuesta normalidad de la educación, cuando en realidad es para nada normal, digo, ¿no? La máquina sigue funcionando igual, como si estuviéramos en la normalidad, cuando, digamos, no estamos yendo a nuestro lugar fundamental, que es la escuela, digo, ¿no? Y pareciera que, bueno, tiene que seguir así porque así es. Digo, hay un montón de cuestiones, digo, pero ahí sí me parece que hace falta pensar algo más estructural en relación a la educación pública. Creo que hace falta pensar en la formación pedagógica, no solo en los profesorados, digo, sino después, pues si no parece que te egresaste y ya está, ya aprendiste todo lo que tenías que aprender, digo, no. Y te falta un montón de camino. Recién empieza. Una vez que saliste, estás lejísimo. la mochila de los malos profesores, que es pesadísima, y ahora empieza el desafío de pensar, claro, pero de nuevo, en cierto punto en soledad, ¿no? Hay que
trabajar ahí por construir vínculos, por no quedarse solo y no creer que uno tiene la solución ni nada, ni nada parecido, ¿no? Porque después te das la cabeza contra la pared, ese es el Sí, problema. además, digo, es hasta más confortable, digo, que a vos tenés un problema y podés charlarlo con alguien, digo, porque problemas te vas a encontrar miles en las aulas, Claro. y son situaciones que a veces uno no sabe qué hacer, digo, y es tan simple como ir y charlar, hasta con un directivo o directiva, digo, ¿no? Poder tener ese espacio, decir, me pasó esto y no supe qué hacer, no sé cómo hacer, pero eso no está, ¿viste? Parece que tenemos que rendir siempre de 10 y que todo salga perfecto, y si no, sos una falla, digamos, sos un fracaso como docente. Digo, hay que desestigmatizar un poco esa cabeza, digo, ¿no? Porque es una práctica que todo el tiempo se está haciendo. Es imposible, digamos, cerrarla. Buenísimo. Yo ya estoy chocho y lleno. Comería siempre un plato más por gordo, digamos, por alma de gordo y gordo de verdad. No sé si querés decir algo sobre el tema de la vocación, que lo dejaste pasar por ahí. Sí, yo creo, digamos, para mí todo tiene que ver con esto de, no quiero volver a Marfio, ¿no? Pero reconocerse como trabajador también implica dejar de anteponer la vocación, ¿no? Es un trabajo lo nuestro, que obviamente tiene algo de vocación, pero así como tiene vocación un ferretero, un zapatero en hacer lo que le gusta, digo, ¿no? No es más ni menos que eso. Y me parece que todo gira en relación a ese reconocimiento como trabajador, incluso esta cuestión de los sindicatos que nos quedó colgada, digo, pero al reconocerse uno como trabajador y entender que el sindicato es la única herramienta que nosotros tenemos para llevar adelante nuestros reclamos, digo, ahí se empieza a dejar de pensar un poco como yo docente, que yo hago y a mí me gusta, digo, y empezar a entenderse como colectivo. Falta un montón igual para mí, ¿no? Es como, es difícil todavía pensar. Y Además somos un montón, digo, ¿no? Es la realidad, ¿no? Somos una bocha. sí, y asumirse también como un partícipe activo de las instituciones, ¿no? Hay también una suerte de discurso del docente también para los sindicatos, como, bueno, eso son estructuras cerradas, no voy a ir a tocar nada porque no voy a cambiar nada. Y lo mismo pensar con las instituciones educativas, como que son estructuras clausuradas donde nosotros nada más tenemos que ir, claro, y nada más que eso. O sea, no somos parte de ese poder instituyente que le da sentido. Porque este es el otro punto, ¿no? No nos asumimos como protagonistas de la educación. Es también una manera pasiva de justificarse, decir, bueno, nosotros somos parte de un engranaje, de todo un sistema que es mucho más complicado y te va a aplastar la cabeza igual, por más buena onda que uno le ponga. Sí, vas a pasar los años y te vas a... Ahora, cuando pasen los años vas a entender lo que yo hago. Vas a entender, exactamente. Pero Sí. también entiendo que muchas veces, y comparto totalmente, somos trabajadores y no somos mejores personas que un ferretero, que un barrendero, que cualquier profesión. No somos mejores personas. Eso está claro. Basta ver las propias miserias de los docentes. El punto por ahí que a mí me parece es que está bueno pensar que esto tiene sentido, ¿no? Que trabajar en la docencia es algo que tiene sentido, que va más allá, que nos podemos adaptar a una condición de pandemia, que podemos volver a clases presenciales si se puede, si hay vacuna, que podemos, no sé, hasta dar clases en el parque. Sí, sin duda, sin duda. Esto de darle sentido al trabajo, digo, que ojalá todos lo pudiéramos hacer. Digo, por ahí tenemos la suerte, no quiero decir todos los docentes, pero que la gran mayoría quizás eligió esto porque algo le llamó la atención y le gustó. Digo, y eso es lo que le da sentido, digo, porque si no, sí estaríamos metidos en un engranaje que no para y no encontraríamos lugar. Pero darle sentido también es aportar a este protagonismo, ¿no? El protagonismo no solo en la escuela, sino políticamente, digo. Es una trabajo, no quiero decir trabajo, pero política la educación, ¿no? Es una herramienta política por excelencia. Y si uno no se posiciona ahí, es como que está del otro lado. Entonces, los docentes apolíticos, digo, están haciendo política también. Y a veces ese debate es fundamental, si la educación es política o no, también todavía no está saldado en el colectivo docente, digo, ¿no? Como pareciera que somos, no sé, ángeles de luz con saber y conocimiento, con la varita,
La sensación en el profesorado es que ese tema, digamos, por los textos que se leen, está saldado, ¿no? Es decir, todo educador sabe que ocupa un lugar político, que es un agente del Estado y que su posición en el aula, como dice Freire, es una posición política. El punto es que también, y pese a que eso lo leen y te lo cuentan y lo vemos por acá y lo dicen por allá, hay todo un currículum oculto de sentido común que lo que hace es hacerles creer a los y las estudiantes que la educación es neutra, que no tiene nada que ver, digamos, reduciendo la política a una visión partidaria, ¿no? Bueno, sí, es terrible. ¿Qué triunfa? No lo sabemos porque no tenemos manera de entrar en las cabezas y por suerte. Pero es cierto que están las dos cosas, ¿no? Y lo interesante es que, como siempre decimos, la posición apolítica es una posición política que no se puede confesar. Que Sí, cuando sí, se y confiesa que es es más retrógrado. peligroso, ¿no? Incluso, digo, porque el apolítico es más peligroso que el que se define políticamente, aunque políticamente esté enfrentado a lo que uno piensa o una piensa. Es terrible esa posición. Y digamos, y dentro del posicionamiento político, la cuestión del feminismo, de los feminismos, es clave. Sí, sin duda, más siendo mujeres, digo, vamos, ya somos todas mujeres de las escuelas. No, y Tenemos que empezar. varones también, ¿no? Siendo varones también. Digo, en los encuentros de mujeres hay varones que acompañan, que cuidan a los Sí, no chicos. pueden participar de los talleres, ¿no? Porque los debates sí son propios de las mujeres, pero sí pueden acompañar. Pero también somos parte de la deconstrucción, Julia, por favor. No Bueno, nos pero dejes primero tenemos que pensarnos como colectivo de mujeres e identidades disidentes. Bueno, muy bien. Bueno, ¿querés agregar algo más? No, ¿Te faltó creo que algo? ya la hicimos larga para tus estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, un placer. Espero que lo disfruten tanto como nosotros, quienes lo vean. Espero que tengan tiempito para... Bueno, ahí vamos.